Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo que está pintado con esmalte acrílico. Le di solo una capa. Este lienzo tenía una obra del Puring, entonces quería cambiarla, pues le di una capa de esmalte acrílico, lo dejé secar y después ya está ahora listo para usar nuestra técnica del arte fluido base. Eché el agua primero para poder trabajarlo tranquilamente. Y estoy usando con un pincel nuestra pintura del Puring o pintura acrílica diluida en agua que sirve también en esta técnica. Mirad, eché un poco de agua y fijaos aquí, no quité nada para que veáis, aquí eché poca pintura. Encima del lienzo hay que echar poca pintura. Esto sí, en el principio te va a dar guerra para que se estabilice la pintura encima. El lienzo, porque está mojado, pues dedicarlo 2 o 3 minutos como estáis viendo. Míralo, 2 pinceladas ahí de color negro que puse y después la llevo en todo el lienzo de esta forma. Ahora sí, ya nuestro lienzo, después de 3 minutos, ya está listo para crear bellezas de muchísimas formas. Esto lo hemos visto en más de 300 tutoriales donde enseñé las bellezas que nos regala esta técnica. Nada más empezar, 2 minutos, míralo por favor, lo que estoy sacando, sin usar pintura ni nada. Estoy usando la pintura que hay debajo, lo que puse en el principio. Y aquí puedo crear lo que me da la gana. Será con el pincel, con el globo, con el plástico, con goma de eva, con el dedo, con el guante, con muchos materiales básicos que puedes usar aquí y puedes sacar maravillas. Aquí el pincel no estoy pintando, aquí el pincel, la huella que deja el pincel en el lienzo, pues esto, lo que me regala. Esto cualquiera puede hacerlo, mi gente. Sabes pintar o no, son pinceladas, derecha e izquierda, y te va a dar este efecto 3D brutal. Fijaos, mi gente, esto es el principio, solo estoy calentando mi lienzo para crear mi obra. Pero al principio tengo que enseñar a mi gente lo que nos regala esta bella técnica. Míralo, por favor, el efecto 3D como se ve. Maravilloso. ¿Ok? Fijaos. Aquí voy a darle un toque diferente. Míralo, con una tela mojada, quito esa parte del centro para que se vea algo de luz, para que no se vea todo saturado. Eché poca pintura del color negro para lograr este efecto gris, este tono gris. Esto es. Y después, mira, esas pinceladas las llevo un poco para dentro, no, para que no tape todo el blanco que puse. Pero eso era la idea para crear otra visión, otra cosa diferente. Y así aprovechamos más de lo que tenemos ahí. Míralo, otra forma para crear bellezas. Pinceladas, pinceladas, pinceladas. Y tenemos otra cosa totalmente diferente. Esto es el principio. Ahora vamos a darle color. ¿Cómo? Míralo. Voy a poner aquí, no está no está seco del todo, no está seco del todo. Puedo crear aquí, mira, pinceladas con el color rojo. No se va a poner rojo en el principio. Paso primero para saber dónde voy a llevar las líneas del color rojo. Esto va a ayudarme, gente. Vamos a trabajarlo a capas. Entonces, voy a poner el color rojo. Marco primero las líneas para saber más o menos dónde van a ir. Después coloco el color. Así es. Lo mismo, pintura acrílica diluida en agua o pintura del Puring que puedes usar. Aquí empieza a cubrir aquellas líneas que puse en el principio. Si quiero tenerlo o rojo oscuro o rojo que se ve chillón, entonces repaso 2 veces. Mira, al principio no me va a dar el color rojo, va a dar otro tono. Y esto también, no todo lo voy a poner color rojo, sino voy a disfrutar y aprovechar del tono que hay el gris abajo para que me den diferentes tonos del color rojo. Esto es lo que te puede ofrecer esta técnica. Míralo, por favor. Las líneas que quiero tenerlas más color rojo que se vea bien, pues vuelvo a repetirlo 2 veces. Y las que quiero que se mezclan con el tono gris y me dé otro tono de rojo, pues lo mezclo y no lo repito, solo una vez.
Ok, esa es la idea. Marcamos el color rojo. Después vamos a marcar otro color. Entonces, con el pincel limpio, voy a marcar mis pinceladas que van a ir con el color naranja. Entonces marco por todos lados del lienzo. Aquí no se va a ver el trabajo. El trabajo se va a ver hasta el final. Poco a poco no estoy haciendo nada raro, cosas sencillas. Con el pincel limpio primero marco mis pinceladas donde van a ir las marcas y después coloco el color naranja. Lo mismo que hice con el rojo. Y aquí no se van a mezclar los tonos, ni tienes que poner colores en el pincel ni nada. El rojo era primero el gris, después el rojo y ahora voy a poner el color naranja. Míralo por favor. Vuelvo, si quiero que se vea bien el color naranja, vuelvo a poner. Nada más. Aquí voy a crear unos tonos maravillosos que se juntan todos. Y lo mismo ahora otra vez voy a marcar las líneas con el pincel limpio. Y estamos trabajando sobre el lienzo. Esto mi gente lo vio muchísimas veces en tableros, lo que solemos hacer, o en papel de fotografía. Y aquí en el lienzo solo hay que preparar el lienzo para que te dé esa marca. Mira, hay muchos artistas que copian esta técnica, hay muchos que me nombran, hay muchos otros que no me nombran. Y hay gente, sobre todo aquella gente que no me nombran, artistas que no me nombran, pues usan esta técnica, pero cuando llegan a quitar, no ponen, mira, aquí para enseñar el color, para que se vea el color blanco, entonces yo quito con el pincel, como estáis viendo, quito la pintura y se ve el blanco de abajo. Pero ellos lo ponen el color blanco. Eso es la diferencia, nada más que lo ponen. Si quieres lograr el color blanco, tienes que dar un esmalte acrílico a la base, a tu lienzo primero, para que después te facilita el trabajo. Como estáis viendo, mi gente, limpio la parte del centro, puedo hacer más marcas blancas, pero suficiente. Al final, míralo el trabajo, mi gente, por favor. Mira qué belleza, mira qué cosas. El efecto 3D brutal, un abstracto bonito, un diseño original donde hay colores, tonos, efectos, ramas que entran entre ellas, genialidad total y un diseño maravilloso, bonito. Míralo por favor, el efecto 3D, cómo se ve. Fijaos los tonos de rojos que hay, como os enseñé. También hay tonos de naranja, claro, cuando se mezclan con el rojo y el gris de abajo. Eso es lo que genera esa técnica. Con cosas sencillas, poco a poco, vas creando tu abstracto y un diseño original, totalmente original, mi gente. Míralo, por favor, cómo se ve. Ahí el centro blanco adrede, para que salte más nuestro dibujo y queda algo estupendo. Ojalá que guste, mi gente, solo hay que practicar. La práctica es el secreto de todo, es el secreto de todo. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.